A ver, ya. Como les decía, en clases anteriores ya pudimos revisar cómo los gobiernos a veces tratan de subir los precios por encima de los niveles que equilibran el mercado en lugar de bajar, ¿sí? Los primeros ejercicios que vimos fue que el gobierno trataba de bajarlos, estableciendo un precio máximo, es decir, que estaba por debajo del precio de equilibrio, ¿ya? Luego vimos la situación que en lugar de esa opción, pues tomaba la alternativa de subir el precio sobre el precio de equilibrio, ¿sí? Es decir, establecía un precio mínimo, ¿ya? Entonces, ya se dijo también que de alguna forma la manera de cómo subir estos precios por encima del precio de equilibrio, pues por parte del Estado sería regularlo directamente, ¿sí? Dicho de otra forma, el gobierno, el Estado, podría declarar ilegal el cobro de un precio inferior al precio mínimo que se haya especificado, ¿ya? Entonces, en el texto se revisa como un nuevo subapartado, ¿sí? El tema de precios mínimos. Luego de lo que ya revisamos, hay nuevamente este subapartado de precios mínimos, pero se trata de lo mismo, ¿sí? Lo mismo que revisamos antes. Entonces, para no volver a repetir lo mismo, lo que vamos a hacer es revisar un ejemplo que en lugar de precio y cantidad, que es lo que hemos venido trabajando, vamos a ubicar a salario y desempleo, ¿sí? En lugar de precio, tomaremos el salario y en lugar de la cantidad, vamos a tomar el desempleo, ¿ya? Y los vamos a ubicar en la gráfica. Entonces, empecemos para que vayan viendo. ¿Ya? Como les decía, en lugar de precio van a ir los salarios. Mejor les pongo, bueno, salarios, como ustedes saben, los representamos con la letra W. No me rayé. Y al desempleo con la letra L, ¿ya? Entonces, el ejemplo que vamos a tomar para esta clase hace referencia a la ley del salario mínimo, ¿sí? Que recuerden, pues, está vigente o en aplicación en la mayoría de países, ¿no? Tiene que existir un salario mínimo para que se pueda cumplir con las necesidades básicas de los empleados, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, y al igual que los ejemplos anteriores, pues para entender la lógica, le vamos a dar valoración numérica también. Si en este caso va a tener una similitud con los ejercicios anteriores para no perdernos mucho en eso, en esos detalles, ¿ya? Vamos a considerar simplemente aumentado los valores para que tenga un poco más de relación con el tema de los salarios, ¿ya? Esta sería la curva de la demanda, entonces sí tendríamos la curva de oferta. Perdón. ¿Ya? Las ecuaciones vendrían a ser las mismas que en el caso anterior, ya simplemente los valores los he aumentado. Entonces, igual que lo hicimos en el primer caso, para poder graficar, utilizamos la curva de la demanda y sustituimos el valor del salario por cero para saber cuánto nos daría el valor de desempleo, ¿ya? Para poder ubicar en la gráfica. Entonces, si el salario es cero, el desempleo va a ser 800 en este caso, que estaría por aquí. ¿Sí? Esto lo vamos a... Creo que sí se ve.
¿Ya? Y por el lado de la oferta, si el desempleo es igual al salario, quiere decir que en este caso, si reemplazamos por salario cero, el desempleo también será cero, ¿ya? Esto para ubicar este puntito donde levantábamos una eh, recta o una curva sin importar pues su pendiente. Ya, bueno, acá hacemos el mismo procedimiento para encontrar esta cantidad. Ya, ahora sí, lo que tenemos acá pues es una situación en equilibrio. Recuerden que para conocer cuáles eran estos valores, lo que hacíamos era igualar, bueno, en este caso, la cantidad ofrecida con la cantidad demandada, ¿sí? Pero lo que vamos a igualar pues acá sería el desempleo demandado, que es igual al desempleo ofrecido, al empleo que se ofrece, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, reemplazar las ecuaciones que tenemos antes. Entonces, tenemos primero, para hacerlo más fácil, el salario igualado al, a la ecuación de la demanda. Sí, entonces pasamos este salario, el primer miembro, como está con signo negativo, pasa a sumar y tenemos 2W, que es igual a 800, W, que es igual a 800 sobre 2, y W, que vendría a ser 400. Tendríamos un salario de equilibrio de 400. ¿Sí? Con un salario de 400 se equilibraría este mercado. Ahora bien, para saber cuál es la cantidad de desempleo con ese salario, simplemente lo reemplazamos a este valor en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿ya? Para hacerlo más rápido, si tomamos la ecuación donde el desempleo es igual al salario, pues en este caso el desempleo sería igual a 400, ¿sí? Porque tenemos el valor ya calculado, ¿sí? Entonces, acá también tendríamos 400, ¿sí? Como les digo, tiene la misma forma que los ejercicios anteriores para hacerlo más rápido, ¿sí? Simplemente los valores han cambiado. Me deja escribir. Ya, entonces tenemos L sub 0, que sería la cantidad de desempleo en equilibrio, y W sub 0, que sería también el salario de equilibrio, que equilibra el mercado acá. ¿Ya? Ahora, déjenme guardar esto. Ya. Lo que vamos a hacer ahora, pues, bueno, la lógica que seguiría el ejercicio sería la misma que ya revisamos antes, ¿ya? Simplemente vamos a obviar por ahora la parte de los excedentes para concentrarnos en el detalle diferente que lo vamos a calcular acá, ¿ya? Pero tendríamos que hacer lo mismo, ¿sí? Encontrar los excedentes que para el caso que acabamos de calcular, pues ya sabemos que tendríamos acá el excedente del consumidor. Bueno, todo lo que hemos venido haciendo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo a esa situación se establece un salario mínimo. ¿Ya? Entonces, tenemos los valores. Teníamos aquí 400 como precio de, perdón, como salario de equilibrio.
cantidad de desempleo. Ya, sí, entonces lo que ahora tendríamos que observar es qué pasa cuando se establece un salario mínimo, ¿sí? Sobre este salario de equilibrio, ¿ya? Este sería entonces el salario mínimo que se establece, ¿ya? El gobierno cree que este sería el salario que como mínimo deberían pagar las empresas a sus empleados o cualquier tipo de actividad económica a sus empleados, ¿ya? Ahora, aunque ya estamos viendo según la gráfica que el salario que equilibra el mercado es W sub 0, es decir, 400, las empresas no pueden pagar menos del salario mínimo, es decir, este que estaría situado acá, ¿ya? En este caso, supongamos que es de 500 el salario que establece el Estado que deben pagar las empresas, que deben recibir los empleados, ¿ya? Esto provoca, por un lado, pues que haya trabajadores que puedan encontrar el trabajo y quienes lo hagan, pues puedan percibir este salario más alto, ¿sí? Quienes logren emplearse van a recibir un salario más alto. Antes recibían 400 y ahora 500, ¿sí? Sin embargo, también habrá algunas personas que quieran trabajar y que no lo puedan hacer, no puedan conseguir ese trabajo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver acá en la gráfica. En la gráfica, eso estaría representado por, déjenme, por el lado, por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta. ¿Sí? Entonces, para saber en esta gráfica cuántos trabajadores están desempleados o qué cantidad de desempleo existe, lo que tendríamos que hacer es restar de L2, L1, ¿sí? Porque esta es la cantidad total de trabajadores que están buscando tratar de ingresar a esa plaza laboral con este salario, ¿ya? Pero estos son los que realmente lo consiguen, ¿sí? Entonces tendríamos que restar L2 menos L1, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar esto con los valores utilizando la fórmula, las ecuaciones para hacerlo por el lado de la demanda, ¿ya? Desempleo es igual a 800 menos W. Entonces, ¿cuál es el valor del salario acá? El nuevo, el salario mínimo que ha establecido el gobierno, ¿ya? Entonces tenemos un valor de 300. Eso quiere decir que el desempleo por el lado de la cantidad de desempleo por el lado de la demanda es 300, ¿sí? Este valor que se ubicaría por aquí. Ya, ahora tenemos que buscar el valor por el lado de la oferta. Ocupamos la ecuación de la oferta donde L es igual a W. Entonces L va a ser igual a 500 porque ese es el salario mínimo. ¿Ya? Y L tendría un valor de 500. ¿Ya? Entonces, luego de esto, sí podemos pasar a hacer la diferencia que antes les había dicho, que L2 menos L1 nos darían como resultado la cantidad de desempleo en este ejercicio. L2 es 500 menos L1 que es 300 y tenemos como resultado una cantidad de desempleo de 200, ¿sí? Ahora, a esta cantidad le vamos a sumar el hecho de que existe una pérdida de eficiencia que se encuentra en este mercado, ¿sí? ¿Cuál era la pérdida de eficiencia acá? Según lo que vimos las clases anteriores. ¿Dónde la ubicaba? Entre la línea roja que está entrecortada y la línea negra
superior a la recta de la oferta e inferior a la recta de la demanda. Muy bien. Acá tenemos dos triángulos, ¿sí? Que estos dos triángulos llegan a formar uno más grande. Recuerden que acá les dábamos nombres a estos triangulitos. Me recuerdo, me parece que habíamos ubicado como B y C, ¿sí? Pero estos... B y C. Ya, listo. Estos dos triángulos formaban pues, toda esta área un poco más amplia, que de la misma forma se mantiene como un triángulo. Ya, entonces podemos calcular como lo hacíamos el valor de la pérdida de eficiencia para este caso con la fórmula que veníamos ocupando. Entonces, ¿base de cuánto tenemos? $100 para uno. De 100 por 100. verán que es desde aquí. Lo que tenemos que encontrar es este valor. ¿Sí? Este valor de aquí no conocemos. Este es el que hay que encontrar, ¿ya? ¿Cómo lo encontrábamos? Utilizamos una de las ecuaciones en donde podríamos reemplazar el valor del desempleo que ya tenemos acá, ¿sí? Entonces, los hago más acasito para no confundirlos. Desempleo es igual por el lado de la oferta. Desempleo, recuerden que es lo que estamos ocupando. Despejamos el salario, que es lo que nos interesa, decimos que es igual al desempleo. Entonces, el salario, en este caso, porque estamos partiendo de este punto, el desempleo es 300. Entonces, para este caso, el salario también sería de 300. ¿Ya? Entonces, ahora sí sabemos. Base, ya tenemos 100. ¿Y acá cuánto tenemos de altura? 200. 200. De 300 a 500, 200, ¿verdad? 200. Como resultado, ¿se están haciendo? Y todo esto dividido para 2. ¿Sí? 10,000. 10,000. Tenemos una pérdida de eficiencia de 10,000. Esta pérdida de eficiencia debería coincidir con el resultado que tendríamos que encontrar si calculamos la variación del excedente total comparando la situación final de la situación inicial. ¿Sí? La situación inicial pues sería la que estaba en equilibrio y la situación final esta, ¿sí? Pero habría que calcular los excedentes en ambos casos, ¿ya? Me he saltado esa parte simplemente para poderles indicar esta pequeña diferencia que acabamos a considerar, ¿sí? Que es la diferencia del desempleo que realmente se tendría para el mercado. ¿Ya? Entonces, asumimos que en este mercado nos quedamos con una cantidad de desempleo de $200, perdón, de 200 personas, de 200 desempleados, ¿ya? ¿Qué sacamos como conclusión entonces en este caso del salario mínimo? ¿Qué podemos decir con lo que estamos acá observando? Recuerdan que el salario mínimo es una ley, ¿sí? Al menos en nuestro país funciona así. Existe una ley que trata de alguna manera de garantizar que los empleados, las personas que están empleadas, reciban un ingreso suficiente para cubrir o satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué En interpreta? ese caso, Ya, adelante. podría ser de pronto que el salario que perciben las personas, que es de $300, se encuentra por debajo del precio de equilibrio que viene a ser 400, pero por debajo de la cantidad de equilibrio que viene a ser 400, por lo que con esa cantidad no pueden satisfacer las necesidades. En este caso, las personas que logran
emplearse si van a recibir un salario más alto. Recuerden que recibían inicialmente 400 y ahora van a recibir 500. ¿Sí? Pero ¿cuáles son esas personas? Solamente 300 personas. ¿Sí? El Las resto, otras 200 no. ajá, las otras 200 ni siquiera van a quedar empleadas. ¿Sí? Ni siquiera un salario más bajo. ¿Ya? Entonces, si se aplica, por ejemplo, en nuestro país esta ley de salario mínimo con estos valores, ¿sí? Pasamos a tener un salario mínimo de $500 y estos serían los resultados. ¿Qué podrían decir ustedes de la política aplicada por el gobierno? Que las empresas no pueden pagar menos del salario mínimo que está establecido. ¿Ya? ¿Quiénes se perjudican acá? Las personas que tienen desempleo. ¿Ya? Perdón, Las empresas como empleadoras, Las empresas debido, también porque pierden talento para producir. ya, muy bien. Adrián, perdón un ratito, para no perderme. Gabriela, Ricky, Adrián, ¿alguien más participó? ¿No? Ya. Entonces, acá pierden ambas partes, ¿no es cierto? Por un lado, pues habrá personas que quedaron desempleadas, que si investigamos un poquito más o pedimos la opinión de estas personas que han quedado desempleadas, pues preferían haber seguido trabajando con un salario de $400 a quedarse desempleados, porque, ¿verdad? Su situación cambia totalmente, pierden totalmente el bienestar que antes tenían. Por el lado del... Economista, ¿Sí? Adrián. dejo una idea, no sé si sea correcta. Y en este caso, como las empresas pierden talento humano para poderlo emplear, entonces el mercado en general de oferta y demanda se llega a equilibrar porque si las empresas no tienen talento, no van a ofertar demasiado y si las personas no tienen salario, no van a poder acceder a esa oferta. Entonces se equilibraría el mercado de oferta-demanda. De alguna forma, la cantidad ofrecida y demandada sí se compensaría, pero el bienestar no. El bienestar ya es otra situación que Ujú. por el lado de los consumidores, a pesar de que no se tenga pues para poder acceder a ciertos bienes o servicios, está la necesidad, ¿verdad? Entonces, Exacto. hablamos de bienestar, no hay forma de compensar. Entonces, ante esta situación, este contexto, ¿qué otra medida podría tomar? Ya dada esta situación, el gobierno ya sube el salario mínimo para los empleados. Ya se dio esta situación. ¿Qué puede hacer ahora el gobierno para tratar de mejorar la situación? Tendría que generar más empleo. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Las empresas tienen Tendría, pero no es que están los en la que capacidad de pagar. es que los que generan empleo, economistas, los que generan empleo no es el gobierno. El gobierno da ¿Ya? garantías para que las empresas Exactamente. generen empleo. Entonces aquí Exactamente. tendría que ser más flexible con las empresas. De pronto dar un rango de salario percibido, en donde Ujú. el valor es 500, pero quizás podrían llegar a 400 algunos. Ya, muy bien. Entonces, las medidas que podría tomar el Estado en esta situación tendrían que llamar relación por parte de las empresas con ellas, ¿sí? Puede subvencionar algo, a lo mejor parte de este salario, puede considerar alguna disminución de impuestos que compense el salario más alto que tiene que pagar ahora las empresas, ¿sí? Pero con la finalidad de garantizar que se pueda seguir contratando a las mismas O, personas. o la flexibilidad de las horas, Exactamente. que se pueda contratar por medias jornadas o algo parecido, para que de Mm. alguna manera las personas que no tienen el empleo puedan satisfacer en cierta medida sus necesidades mediante un ingreso. Lo que acaba de decir Adrián y ese énfasis que le puso de alguna manera es exactamente lo que estamos pasando ahora pues con lo que nos propone el actual presidente con esta flexibilidad que tiene para las empresas, ¿sí? Quizá para las empresas y en la reactivación económica sea bueno, pero la idea sería que a futuro pues lograr establecerse
para que esta situación de los empleados, de los asalariados, mejore, ¿sí? Sin embargo, si quedase como algo permanente, quizá a largo plazo no sería beneficioso por el lado de los trabajadores, ¿verdad? Estamos incumpliendo con muchos derechos, con muchas obligaciones que se tendría que tienen pues los empleados, ¿no? Pero si es una solución a corto plazo, es una solución que se la puede tomar, ¿sí? Es peor no tener empleo a poder trabajar por lo menos algunas horas o una media jornada. Claro, de hecho ahora en este proceso de reactivación, bueno, pero es mi criterio muy personal. Creo que sí hubiese sido factible que se realice eso, al menos mientras dura esta emergencia por pandemia. Y mientras está sucediendo esto, pues el gobierno legislativo trate de elaborar un código de trabajo que después de esta situación que estamos pasando, como usted menciona, ya no vulnere demasiado los derechos del trabajador. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el detalle ahí a considerar? Que tenga un plazo de vigencia, sí, que se considere un plazo en donde ya creamos que es prudente para las empresas haberse recuperado, porque las empresas también han sufrido en cuestión de eh, la infraestructura que ocupan, tienen que pagar algunos gastos, qué sé yo, arriendos, luz, agua, todo lo que están ocupando, pues son gastos que no han dejado de pagar, ¿no? Pero ya no tienen la parte que les rendía esos ingresos para poder cubrir esas responsabilidades. Entonces, en un espacio de tiempo prudente, estas pudiesen beneficiarse de este tipo de contrataciones, pero un plazo, establecer un plazo. Ahora sí nos dicen que vamos a tener esto indefinidamente, No es conveniente. Sí, que por parte de los trabajadores no Sí, nos convence. economista, solo para dejar igual otra idea aquí, de pronto sea debatible. Solo para que nos demos cuenta, según economistas de la Unión Europea, mencionan que la Unión Europea estaría retomando una normalidad a partir del año 2023 aproximadamente. Estados Unidos y la nación y el Estado chino estarían tomando a partir del 2022, 2024. Y lo que es Latinoamérica estaría tomando una normalidad, por así decirlo, a partir del año 2025, mientras que los países subdesarrollados que se encuentran en este caso en el sector de África, en la parte más vulnerable, a partir del año 2027. Entonces, solo para que tomemos en cuenta esto, esta situación que usted menciona de poner un plazo de tiempo, aún en nuestro país, estos 4 años de gobierno todavía va a ser una experimentación y siendo lo más, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Siendo lo más, teniendo más, lo más en esperanza, yo creo que estaríamos tomando una normalidad aquí en lo que es empleo neto en Ecuador, el empleo adecuado, como se lo llama, creo yo que a partir del 2024. Ajá, y acá tenemos a la situación que nos menciona Adrián, tenemos muchos factores que están obstaculizando que estos objetivos se cumplan. Acá la inestabilidad económica, política que sufrimos en nuestro país hace, si cualquiera de estas medidas que pueda ser planteada por parte del gobierno, aunque ya nos digan con fecha cuál va a ser el plazo, no nos va a convencer, ¿sí? O de hecho no hay el conocimiento, entendimiento para que nosotros veamos la situación tal como está pasando. Bien, lo podemos ver con cada una de las situaciones que aparecen por parte o que se proponen por parte del gobierno que tienen rechazo siempre. Entonces, a pesar de que en el tiempo que se lo proponga vaya a solucionar algo, no dejamos que suceda. ¿Sí? Con esto no estoy defendiendo los planteamientos del actual presidente, sino que simplemente en el corto plazo hay ciertas medidas que quizás no tienen alternativa. ¿Sí? Sumado a ello, tenemos el tema de corrupción, que también pues, nos hace desconfiar como ciudadanos, como empleados o como futuros empleados. ¿Sí? Entonces, realmente es un panorama. Sí, economista. Y otra cuestión más, por ejemplo, en Europa tomaron como medidas que los nuevos emprendedores se les va a facilitar, se les va a dar algunas facilidades para que ellos puedan crear la empresa.
eso está sucediendo en Europa con tal de mantener una reactivación económica. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos y un poco en China, aunque ahí la mayoría tiene dominio el gobierno. Pero en Latinoamérica se siguen manteniendo las mismas la misma documentación que se tiene que cumplir para crear una empresa y eso en nuestro entorno lo que hace es más bien retrocedernos un poco para que no podamos acceder al empleo, porque si bien es conocido que en Ecuador lo que más existe son los microempresarios y ellos mismos comentan que establecer su empresa es muy complicado por la cuestión de papeles que tienen que cumplir, a mucha diferencia que en otros países, los más cercanos, Colombia y Perú. Y esa es una de las razones por las cuales las multinacionales y empresas, monopolios de aquí de Ecuador, emigran a otros países. Exactamente, y esta es una situación que se nos ofreció, ¿verdad? Se nos ofreció por parte de este actual gobierno, porque de hecho es otra de las medidas. Si no se lo puede hacer a través de incentivos con las empresas, se puede hacer con la facilidad de financiamiento para las microempresas. Las pequeñas empresas, como lo dijo Adrián, son al menos en el Ecuador y en América Latina, oscilan en un 80 y 90% del total de las empresas que funcionan en cada país, ¿sí? Y a pesar de que son muy pequeñas y el nivel de ingresos que aportan al país son muy bajos, pues son realmente, al ser gran cantidad, las que dinamizan a la economía. Entonces, por ahí estaría otra solución, pero insisto, nos quedamos solamente en esa propuesta, en esas promesas que no se cumplen. Entonces, a lo mejor ese plazo que nos mencionaba Adrián aún está un poco más lejano para ver ese empleo adecuado en nuestro país. Bien, chicos, entonces, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda. ¿No? Ya, chicos, déjenme guardar esto. Ya. Quedaríamos hasta acá entonces, chicos, con la temática que se ha revisado para no llenarnos de mucha temática en cada actividad. Ya, entonces, con estos temas y ejercicios que hemos revisado, se va a realizar también una actividad. En este caso, dadas las circunstancias, como les mencionaba, que tenemos feriado la siguiente semana y perdemos todas nuestras clases, pues, déjenme ver. Yo me sigo confundiendo con nuestro horario. Un momentito. Ya. Perdemos 2 días de clases, ¿no? Nos quedaría el día jueves. Entonces, les confirmo si la actividad la resuelven el día de mañana o si el día de mañana sumamos un temita más para poderlo revisar, ¿ya? Pero la idea es que aprovechemos el día de mañana con cualquiera de las dos actividades, porque la siguiente semana, pues como yo les había mencionado que manejo esta metodología de las asignaturas, pues nos correspondía a lo mejor el día martes tomar estas 2 horas para la actividad, ¿ya? Les confirmo hasta más tarde si las realizamos el día de mañana o revisamos un temita más. ¿Ya? Entonces, por esta ocasión, como les decía, dadas las circunstancias, vamos a trabajar en esta tarea como tarea extra clase, pero solamente por esta ocasión la vamos a hacer grupal, ¿ya? En el caso de que tenga que enviarse para la siguiente semana, ¿ya? Y por ser la primera actividad también. Ya, pero les confirmo hasta más tarde, les aviso el WhatsApp y ya les dejaría pues cualquier el recurso habilitado en el EMA, ¿ya? No sé si hay algún comentario, chicos. ¿Estamos claros? Economista, en cuanto a las clases, si nos pudiera hacer llegar la clase Ya. 2 y la presente. Está pendiente entonces esta y la de ayer, ¿verdad? Sí. Ya, ahora mismo déjenme que se guarde esto en la computadora y les paso. Ya, chicos, entonces hasta aquí quedaríamos. Agradecerles a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias, economista. Igualmente. Gracias, economista. Ustedes, hasta luego.